¿Quién sucederá al Papa? Francisco se despide y el mundo entra en génesis de una nueva era. Violador serial de derechos humanos. Duras críticas a la propuesta de Bukele sobre intercambio humanitario. Recursos fiscales bajo un mismo fondo. La unidad del Tesoro Nacional. Nueva medida económica para el país. Hola amigos de Impacto Venezuela, hoy lunes 21 de abril. Soy Yasmín Velasco y a esta hora les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El Papa Francisco fue sin duda una de las figuras más influyentes y controversiales del siglo XXI. Su cercanía con líderes de izquierda en América Latina, su silencio frente a gobiernos acusados de autoritarios y su apuesta por una iglesia humilde y pastoral abren hoy un debate sobre el verdadero alcance de su legado. Génesis Pérez nos trae este reporte especial. La muerte del Papa Francisco marcó el cierre de un capítulo decisivo en la historia contemporánea de la Iglesia Católica. Consciente de su inminente partida, el pontífice argentino se despidió del mundo como vivió, de cara al pueblo. Francisco será recordado como un papa de múltiples facetas: pastoral, austero, carismático, pero también profundamente político. Su pontificado estuvo marcado por una firme defensa de los derechos humanos, la dignidad de los migrantes, la lucha contra la pena de muerte y la apuesta por una iglesia cercana a las periferias sociales y existenciales. Hay una serie de temas muy importantes que necesitaban atención y que Francisco, por su sensibilidad y por su trayectoria, los puso sobre el tapete. Sin embargo, su legado también está atravesado por decisiones polémicas. Particularmente controvertida fue su postura frente a la crisis venezolana. Aunque Francisco expresó en varias ocasiones preocupación por la situación humanitaria y política del país, para muchos, sus acciones concretas no estuvieron a la altura de las expectativas. El Papa no es un interventor, el Papa es un acompañante, es un dialogante, es una persona que va a buscar siempre, que buscó siempre como las alternativas superadoras de los conflictos y buscando que evitando pues derramamientos de sangre. La mediación del Vaticano en los intentos de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición fue vista como fallida. Mientras la represión aumentaba, hay quienes aseguran que el Papa evitó pronunciamientos duros y dejó que la diplomacia avanzara a paso lento. Se le reprochó también no haber respaldado con mayor firmeza a la Conferencia Episcopal Venezolana. Al respecto, conversamos con el Padre Superior Provisional de Jesuitas en Venezuela, Alfredo Infante. Que sí criticaba mucho Francisco era el tema de las ideologías, que son dos cosas distintas. No es lo mismo hablar de política que de ideología, aunque muchas veces están mezcladas. Y igual religión e ideología también se mezclan. Pero por eso es que es tan importante hacer el discernimiento y ese era el llamado constante que Francisco hacía de reflexionar eso, ¿no? Que a veces por pensar políticamente nos pueden señalar de ideología. Y no necesariamente, porque si tú estás pensando en un compromiso por el bien común, tú tienes que interconectarte con todos los actores, con los que están de acuerdo contigo y con los que no están de acuerdo contigo, buscando los consensos y construyendo caminos de solidaridad, de bien, de justicia, ¿no? Desde Naciones Unidas hasta el Consejo Mundial de Iglesias, destacaron el legado del Papa Francisco de apertura, inclusión y compromiso con los más vulnerables. La Santa Sede se prepara para un funeral que contará con la presencia de jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, cuyo gobierno decretó 7 días de duelo nacional vigente hasta el 28 de abril. Aún con sus claroscuros, Francisco deja un legado imborrable. Su apuesta por una iglesia más humana, incluyente y misericordiosa abrió puertas que durante siglos estuvieron cerradas. El mundo católico ahora espera que su sucesor continúe ese camino con renovado coraje y una voz más firme frente a la injusticia. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Un día de luto, una enorme pérdida. Los fieles de todo el mundo lloran y rinden homenaje desde este lunes al Papa Francisco. De Buenos Aires a Hong Kong, pasando por Madrid, Jerusalén o Avillán, los fieles católicos lloraban el lunes la muerte del Papa Francisco. En Argentina, decenas de fieles abarrotaron la iglesia donde Jorge Bergoglio fue arzobispo. Y muchos también se acercaban a la parroquia San José de Flores, en el barrio donde nació y creció Jorge Bergoglio. La sensación que hoy siento es para mí un día de luto, en la cual es mi familia, lo incorporé en mi familia del día que lo conocí y solo le pido el eterno descanso para él.
Haber podido salir ayer a saludar y hoy poder descansar en paz, bueno, es significativo para todos los que sabemos que Jesús vive en él. Y bueno, ahora sí, seguirá viviendo. Nos ha dejado la trascendencia del barrio de Flores, de haber sido argentinos en el mundo, teniendo un papa, una historia impresionante. El Papa argentino estuvo 38 días hospitalizado por una grave neumonía y había recibido el alta el 23 de marzo. Desde entonces lucía debilitado, pero consiguió participar el domingo en la celebración de la Pascua. Es cierto que ayer, cuando le vi en la televisión en el balcón, la verdad es que me dio muchísima pena porque se notaba que era como el último esfuerzo, yo creo, ¿no?, que en realidad estaba haciendo. Y me da mucha pena, la verdad, parecía un papa entrañable, la verdad. Bergoglio fue el primer pontífice en elegir el nombre de Francisco, el santo de los pobres, cuyas enseñanzas inspiraron su pontificado, iniciado el 13 de marzo de 2013. Como papa denunció sin descanso todas las formas de violencia, los conflictos, la trata de seres humanos, la explotación económica y defendió los derechos de los migrantes. El Papa François es un papa de la misericordia. El Papa Francisco es un papa de la misericordia que ha defendido la misericordia de Dios y también que ha promovido un cristianismo que es realista. Siempre nos ha animado a vivir como buenos cristianos, a dar el ejemplo, a prescindir de todo lo que es superfluo. De tout ce qui est superflu. Il parlait toujours quand il s'adressait au monde. Cuando se dirigía al mundo no dejaba de hablar de la guerra en la República Democrática del Congo, de la guerra en Sudán, de la guerra en Palestina, de la guerra en Ucrania. No dejaba de hablar de eso, así que por eso no es solo una pérdida para nosotros, sino para el mundo entero, y especialmente para todos los países que sufren. Francisco también trabajó para reformar la curia, el gobierno de la Santa Sede, para desarrollar el papel de las mujeres y de los laicos en la Iglesia. Muy apegado al diálogo interreligioso, sobre todo con el Islam, defendió hasta el final una iglesia abierta a todos, lo que le costó duras críticas por parte de movimientos extremistas. Era de mente abierta, podía asumir nuevos desafíos y tenía muchas propuestas nuevas. Nos ofreció muchas perspectivas nuevas, muy trabajador, un papa realmente trabajador. Espero que su espíritu siga y que los sucesores sigan su camino, porque fue una voz refrescante en nuestra iglesia. Se prevén 9 días de exequias y un plazo de entre 15 y 20 días para organizar un cónclave con 135 cardenales electores para elegir al sucesor del líder de 1.400 millones de católicos en el mundo. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: se declara la sede vacante. El camarlengo Kevin Farrell se encargará del papado hasta el cónclave. Tras la muerte del Papa Francisco, el Vaticano declaró oficialmente la sede vacante. Se trata del tiempo que transcurre entre la muerte o renuncia del Papa hasta la elección del siguiente sumo pontífice. Durante este tiempo, el cardenal camarlengo irlandés Kevin Joseph Farrell asume el gobierno provisional de la Iglesia Católica y convoca al cónclave para elegir al nuevo Papa. China advierte que tomará represalias contra los países que cierren pactos comerciales con Estados Unidos que le perjudiquen. China advierte a todos los países, no solo a Estados Unidos, que tomará represalias si negocian privilegios comerciales con la administración de Donald Trump, a expensas de los intereses chinos. El Ministerio de Comercio chino denuncia los intentos de Washington de intercambiar exenciones arancelarias por restricciones comerciales con Pekín, calificando estas acciones de
intimidación y hegemonía económica. El gigante asiático afirma que se opone firmemente a cualquier acuerdo que perjudique sus intereses y tomará contramedidas si esto ocurre. Esta nueva escalada subraya el riesgo de un conflicto comercial prolongado entre las dos mayores economías del mundo. ICE arrestó a 206 inmigrantes indocumentados en Nueva York, entre ellos presuntos miembros del Tren de Aragua. De acuerdo con un comunicado oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, entre el 6 y el 12 de abril, en colaboración con distintas agencias federales, realizaron un operativo en la zona metropolitana de Nueva York, que dejó un saldo de 206 inmigrantes indocumentados detenidos. El despliegue se centró en personas con historial criminal y se realizó en vecindarios catalogados como de alta incidencia delictiva. Del total de arrestados, 121 contaban con antecedentes penales o cargos por delitos graves, entre ellos homicidio, violación, agresiones, incendios provocados, delitos sexuales contra menores, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Asimismo, entre los detenidos se identificó a integrantes activos de pandillas como la MS-13, el Tren de Aragua, Sureños y 18 Street. El canje de prisioneros políticos propuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está enmarcado en la ilegalidad de detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas que asumió el propio mandatario centroamericano. Así lo aseguró el abogado Alonso Medina Roa. Los detalles los tiene Fernando Tineo. Para el abogado penalista Alonso Medina Roa, que Nayib Bukele pueda manipular a su antojo a los venezolanos detenidos en El Salvador significa que no hay Estado de Derecho en ese país y los venezolanos simplemente están indefensos. Esta propuesta debemos verla desde dos puntos de vista. El primero, con una visión política, social, sería interesante si lo vemos desde la óptica de los familiares de los presos políticos en Venezuela. Para ellos sería una gran alternativa. Si lo vemos desde el punto de vista jurídico, es algo totalmente absurdo, porque con esta disposición o este planteamiento que está haciendo el señor Bukele, deja ver de forma clara que él tiene disposición de un grupo de venezolanos que se encuentran privados de libertad en El Salvador. Si él está disponiendo es porque él tiene la capacidad de disponer de cada uno de ellos. Si esto es así, evidentemente que esto lo que confirma es que hay una detención arbitraria por parte de las autoridades salvadoreñas. Para el jurista, evidentemente la propuesta viola normas nacionales e internacionales. Las reglas Mandela fueron posterior a la ley que ha invocado el señor Trump para enviar a estas personas a El Salvador. La regla Mandela, entre algunas de las cosas, señala que cualquier persona que está sometida a un proceso penal debe ser juzgada o en el tribunal donde ocurrió el hecho, debe ser privada de libertad, en el lugar donde ocurrió el hecho o en un lugar cercano a donde tiene su residencia. Evidentemente que esta situación que está planteada en El Salvador con este grupo venezolano atenta, violenta, desconoce de forma vulgar las normas Mandela y además también podría configurar algún otro delito previsto en la legislación penal internacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo algunas peticiones a Nayib Bukele. Payaso, imbécil. En primer lugar, acójase a lo que es el derecho internacional. Eso en primerísimo lugar. En segundo lugar, permita que por lo menos un abogado pueda recibir algún tipo de información de los secuestrados. El que también exigió respuestas de las autoridades salvadoreñas fue el fiscal general Tarek William Saab. Indicó que no se puede comparar lo que ocurre en El Salvador con los presos venezolanos. Frente a la declaración que ha dado Bukele el día de ayer, los primeros que debieron salir a responder eran los fiscales del Salvador, los jueces del Salvador, los magistrados del Salvador. Por lo menos hemos visto en el Estados Unidos cómo los jueces federales se han pronunciado diciendo que esas deportaciones son ilegales
Y no podemos comparar, vuelvo y repito, el caso de las personas detenidas en Venezuela por intentar magnicidio. Entre otras reacciones, el miembro fundador de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo en X que es una propuesta lamentable el uso de los presos como fichas de canje. La medida de la Unidad del Tesoro Nacional contemplada en el estado de emergencia económica presentado en la Asamblea Nacional el pasado 10 de abril apunta en concentrar los ingresos para fiscales y contribuciones especiales. Así lo asegura la abogada constitucionalista Mariana Campos Villalba, quien explica que el uso de estos recursos justos puede llegar a ser más beneficioso que aplicarlos de forma separada. La nota la explica Stephanie García. La reciente activación del estado de emergencia económica presentada ante la Asamblea Nacional el pasado 10 de abril trae consigo una medida significativa en el manejo de los recursos públicos. Se trata de la concentración de los ingresos para fiscales y contribuciones especiales bajo la figura de la Unidad del Tesoro Nacional. La abogada constitucionalista Mariana Campos Villalba señala que esta estrategia, lejos de ser perjudicial, podría optimizar el uso de estos fondos, permitiendo una aplicación más eficiente y coordinada en el contexto de la crisis económica. Sugiere que la gestión unificada de estos recursos podrían generar beneficios superiores a su administración fragmentada. Durante mucho tiempo se ha procurado establecer esta medida o se ha atendido esta medida, puesto que su capacidad de transparencia y de eficiencia y eficacia a través del uso de los recursos, pues pudiera ser mucho mejor que por fondos separados. La experta explica que con el decreto de emergencia se suspenden ciertas garantías para que el Poder Legislativo, mediante decretos, pueda establecer medidas que generalmente no tiene la capacidad de realizar. Señala que en la actualidad ocurre en materia penal, económico y presupuestario. Cabe destacar que el decreto tiene metas específicas de acompañar a la producción nacional, estimular exportaciones y mejorar impuestos para subir los ingresos del país. En este caso se suspende de manera temporal esta garantía para que el Ejecutivo, mediante decretos, pueda legislar, de alguna manera establecer medidas que normalmente no pudiera ejercer. Campos Villalba asevera que el decreto expresa de forma amplia algunas medidas de carácter general, que su aplicación material pudiera tener algunas repercusiones favorables a diferentes sectores como el turismo, la alimentación, servicios, entre otros rubros. Stephanie García, Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida. Por un lado, vemos a un Enrique Capriles que, según, no creía en las habilitaciones selectivas y ahora aspira a un curul en la Asamblea Nacional. Y por el otro, a una María Corina Machado tildando de traidores a quienes participarán en los comicios del 25 de mayo. ¿Cómo la percibes a la oposición hoy en día? Los leemos. Traidores, quieren raspar la olla. La oposición está representada por María Corina Machado y no por estos tristes personajes. El traidor de Capriles no suma, ya el pueblo sabe quién es ese alacrán. En Venezuela hay una sola oposición y eso lo sabe todo el mundo. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.